Buenas tardes, mi nombre es Kenji Jonathan Castelo Salazar, soy médico residente de oftalmología de tercer año del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. En esta tarde voy a hablarles sobre enfermedad primaria de ángulo cerrado. Aquí lo que hago es mostrar un estudio donde se ve la prevalencia global del glaucoma. En el 2013 ya se hablaban que había 64 millones de personas en todo el mundo con glaucoma. De ellas, el 3,05% tenían glaucoma de ángulo abierto, mientras que el 0,5% tenían glaucoma de ángulo cerrado. Para el 2020, este estudio ya proyectaba que iba a haber un incremento de las personas con glaucoma, iba a haber 76 millones de personas con glaucoma, mientras que para el 2040 esto se iba a incrementar a 111 millones con glaucoma. Aquí vemos pues que va a haber un incremento exorbitante de las personas con glaucoma a nivel mundial. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque el glaucoma es la tercera causa de ceguera a nivel mundial. En primer puesto va las cataratas, segundo, las ametropías, que no han sido corregidas, y tercero, pues el glaucoma. De esto hay que diferenciar el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Como vemos en la segunda imagen de la derecha, el glaucoma de ángulo abierto al final causa ceguera en el 3,8%, mientras que el glaucoma de ángulo cerrado causa 10,7% de personas con glaucoma. Entonces hay una gran diferencia entre uno y otro. Por eso es importante hacer un diagnóstico oportuno de aquellas personas que tienen un glaucoma de ángulo cerrado, pues es mayor la tasa o es mayor la prevalencia de personas que llegan a la ceguera. ¿Cómo definimos entonces esta enfermedad? La enfermedad primaria de ángulo cerrado es el cierre aposicional o sinequial del ángulo de la cámara anterior, que es formado entre el iris y la córnea. Y expertos reconocen que son múltiples las causas que generan esta enfermedad y que principalmente una de las causas es el bloqueo pupilar. Se clasifican de diversas formas esta enfermedad. Pueden ser, según la causa, puede ser primario, secundario, según el síntoma, puede ser agudo, subagudo, crónico, y según las fases de la historia natural, que es donde aquí vamos a hacer mayor detalle. Una fase que es asintomática, donde pues, como dice el nombre, el paciente pues no siente nada. Una fase donde hay una sospecha de cierre angular primario, otra que sigue con un cierre angular primario, y una última donde hay glaucoma primario de ángulo cerrado. Es importante ver estas fases de la historia natural y diagnosticar en cada una de ellas, pues hay una mejor correlación con el pronóstico y tratamiento. Vemos aquí una enfermedad primaria de ángulo cerrado, que se clasifica, como ya mencioné, en el asintomático, pues que no tiene síntomas, la sospecha de cierre angular primario, donde va a haber mayor cantidad de personas, mayor porcentaje aquí, donde se va a encontrar un contacto iridotrabecular o un aposicionamiento iridotrabecular mayor o igual a 180 grados. Nada más. No hay pío elevada, no hay daño en el nervio óptico. El que sigue es un cierre angular primario, donde hay contacto iridotrabecular o aposicionamiento en más o igual a 180 grados. Ya también aquí hay la presión intraocular elevada, pero no hay daño en el nervio óptico. El último es el glaucoma primario de ángulo cerrado, donde aquí hay aposicionamiento o contacto iridotrabecular más o igual a 180 grados, ya hay presión intraocular elevada o sinequias anteriores periféricas, y también hay un daño en el nervio óptico, es un daño glaucomatoso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo principal para la aparición de esta enfermedad? Es un bloqueo pupilar relativo, que es el mecanismo más común de cierre angular primario, donde va a haber un bloqueo en el flujo normal de este humor acuoso que va de la cámara posterior a la cámara anterior, ¿no? Y esto va a ocasionar un cambio de presiones, y este cambio de presiones incluso puede llevar a un abombamiento del iris, cerrando aún más el ángulo irido trabecular o el ángulo irido corneal, ¿no?
También hay otro mecanismo donde un bloqueo no pupilar, donde, por ejemplo, podemos encontrar iris en meseta o síndrome de iris en meseta, donde puede haber el iris grueso de posición anterior, o un cierre de ángulo progresivo por arrastramiento. También puede haber un mecanismo mixto donde hay un bloqueo pupilar y no pupilar, donde hay un cierre. También hay otro mecanismo donde hay un cierre angular inducido por el cristalino, donde, por ejemplo, de causa facomórfica, una catarata intumescente, ¿no? También hay un mecanismo retrolenticular en el cual, por ejemplo, hay causas del segmento posterior que van a provocar el cierre angular secundario a este, y un mecanismo combinado, donde hay un cierre angular más un glaucoma de ángulo abierto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo más común de esta enfermedad? Bloqueo pupilar relativo. Hay factores de riesgo para este tipo de enfermedad, por ejemplo, la edad, donde las personas mayores a 40 años tienen generalmente un cristalino más grueso, un cristalino con desplazamiento anterior, que puede ocasionar pues estrechez en el ángulo. También se ha visto en personas, mujeres, ¿no? Más frecuente que en varones. La raza también se dice que los esquimales, los grupos étnicos en Sudáfrica, los asiáticos orientales tienen mayor eh, preponderancia en tener este tipo de enfermedad. También en la refracción, aquellas personas con hipermetropía tienden a tener frecuentemente cámaras más estrechas, ¿no? También aquellas personas con antecedentes de este tipo de enfermedad familiares, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Y según la biometría ocular, aquellas personas pues con una longitud axial corta, como ya mencioné, una profundidad de cámara entre menor a 2.5 milímetros, tienen un factor de riesgo aumentado a tener esta enfermedad. El diagnóstico, ya lo mencioné, va a depender de si tiene o no tiene un contacto iridotrabecular mayor o igual a 180 grados, si tiene la presión intraocular elevada o si tiene daño en el nervio óptico. ¿Cómo se hace esto? Mediante un examen físico adecuado. Vemos el estado refractivo, evaluamos con la lámpara de hendidura, vemos las pupilas, medimos la presión intraocular, que es importante, y hacemos una buena gonioscopía. ¿Cuál es el gol estándar para evaluar el ángulo iridocorneal? La gonioscopía. Por eso es importante hacer una buena gonioscopía para ver si hay posicionamiento o no. Y también pues con las manifestaciones clínicas. Aquí hay personas que son asintomáticas, pero van a tener factores precipitantes, como por ejemplo al ir a un cine o un lugar donde haya pues luces tenues, luces bajas, donde por ejemplo provoque que haya manifestaciones, ¿no? Como dolor ocular, entre otros. También, por ejemplo, puede haber manifestaciones clínicas de un cierre angular primario agudo, el mal llamado glaucoma agudo, por ejemplo, mal llamado glaucoma agudo. Debería ser un cierre angular primario agudo, donde hay, por ejemplo, aumento de la presión, donde hay edema de córnea, donde hay visión borrosa, donde hay ojo rojo, donde puede haber náuseas, vómitos, ¿no? Entre otros. También podemos encontrar un cierre angular subagudo y una presentación crónica donde hay menos síntomas, no son tan marcados como la aguda. Existen pruebas complementarias para evaluar todo esto. Vemos la biomicroscopía de ultrasonido, el UVM, donde podemos ver el iris, el cuerpo ciliar, ¿no? Y, por ejemplo, también existe la OCT de segmento anterior, donde evaluamos la apertura del ángulo, ¿no? Donde vemos si es que el ángulo está abierto, cerrado, ¿no? Y ya existen también diferentes tipos de clasificaciones, por ejemplo, la de Schaffer, dependiendo de los grados del ángulo, si está completamente cerrado, ¿no? Si es que es un ángulo cluibre entre 10 y 20 grados, si es más de 30, ¿no? Grados es un ángulo abierto, entonces todo eso se puede evaluar. También lo que se tiene que hacer es ver la biometría ocular, generalmente para relacionarla pues con una longitud axial larga, corta, para ver una cámara anterior, la profundidad larga o corta, ¿no? Y dependiendo si el caso, si hay por ejemplo catarata, para poder calcular el lente intraocular que se va a usar, ¿no? También se puede hacer una prueba de provocación para valorar la posibilidad de un incremento de la presión intraocular en ángulos que solo se han abierto parcialmente después de una iridotomía láser, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento en sí de esta enfermedad? Los objetivos del tratamiento de un paciente con enfermedad primaria de ángulo cerrado son los siguientes: invertir o prevenir el proceso de cierre del ángulo, control de la presión intraocular, evitar daños del nervio óptico. Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento en un paciente con sospecha de cierre angular primario? Hay estudios ya que demuestran o que no recomiendan una iridotomía láser
de forma generalizada en pacientes con sospecha de cierre angular primario. Dicen los estudios que se deberían hacer o se podrían hacer iridotomía láser a aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, aquellos pacientes que requieran medicación que puede provocar un bloqueo pupilar, aquellos pacientes con dificultad en el acceso inmediato de la atención oftálmica, aquellos con necesidad de exámenes frecuentes con dilatación de los ojos, como por ejemplo una retinopatía diabética, y a aquellos pacientes que tienen síntomas que sugieren cierre angular primario agudo intermitente previo. A estos pacientes que tengan este tipo de características, se podría hacer una IP profiláctica, ¿no? Hay autores que también mencionan, por ejemplo, en el 2019, Wenrep decía que se debería hacer una iridotomía láser en aquellos pacientes con sospecha de cierre angular primario que tengan alto riesgo de desarrollo de cierre angular primario. Gupta en el 2020 decía que se puede hacer o se podría hacer IP a aquellos pacientes que requieren dilatación pupilar de manera regular para sus estudios de fondo de ojo, por ejemplo. ¿Qué pasa con los pacientes con cierre angular primario y glaucoma por cierre angular primario? En ellos el tratamiento ya principal es iridotomía láser periférica, ¿no? Y si es necesario, también podría ser el uso de terapias médicas o quirúrgicas, ¿no? Terapias médicas, por ejemplo, con gotas hipotensoras, dependiendo del caso, terapias quirúrgicas como por ejemplo la trabeculectomía, ¿no? Ahora, después de hacer, por ejemplo, el principal tratamiento que es el IP, pueden haber elevaciones persistentes o progresivas de la PIO. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? A que, por ejemplo, ya hay un daño trabecular o formación de sinequias anteriores periféricas que se produjeron durante la posición iridocorneal. También puede que la idiotomía no esté patente o se haya ocluido. También aquellas personas con factores anatómicos como síndrome de Iriesen-Messetra, cierre de ángulo facomórfico o alguna otra causa secundaria que hay que ver. También puede haber elevación persistente de la PIO en aquellas personas con glaucoma de ángulo abierto, aquellas que no han sido estudiadas o examinadas adecuadamente, o de repente hay un síndrome de pseudofoliación. Por eso es importante hacer un buen estudio. También se habla de un estudio Eagle para el tratamiento de cierre angular primario, glaucoma por cierre angular primario, donde aquí se hace mediante la extracción de las cataratas o del cristalino transparente, o sea, no tienen cataratas, donde mostró una reducción sustancial de la presión intraocular, hubo un aumento de la profundidad de la cámara anterior, una reducción del contacto iridotrabecular, una reducción del número de fármacos y hipotensores que se usaron y una mejor calidad de vida para los pacientes en comparación a aquellos que solamente se hizo el tratamiento estándar con iridotomía láser periférica. Ahora, como ya mencioné, puede haber un tratamiento adicional a esto después de la iridotomía láser periférica que generalmente está dirigido a reducir la presión intraocular, ¿no? Y es similar, menciona, al glaucoma primario de ángulo abierto. Por ejemplo, agentes hipotensores oculares tópicos, gotas tópicas, y en raras ocasiones llegar a una trabeculoplastía con láser, por ejemplo. Entonces, recordemos que tenemos que nosotros hacer un diagnóstico oportuno de aquellos pacientes que tienen sospecha de cierre angular primario, ¿no? Que ya mencionamos, donde es solamente contacto iridotrabecular en 180 grados, aquellos pacientes que tienen un cierre angular primario, donde hay, aparte del contacto iridotrabecular en 180 grados, ya hay un aumento de la presión intraocular, y por último, aquellos pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado, aquellos pacientes que tienen contacto iridotrabecular, más presión intraocular elevada, más daño en el nervio óptico de aspecto glaucomatoso. Si hacemos un adecuado diagnóstico, un diagnóstico temprano, podemos dar un tratamiento oportuno, que es el IP láser, principalmente en cierre angular primario y en glaucoma primario de ángulo cerrado, y en aquellos con factores de riesgo en sospecha de cierre angular primario. De esta forma, nosotros podemos prevenir a aquellos pacientes que van a llegar a la ceguera en mayor porcentaje. Por eso es importante recordar esto. Bueno, eso sería todo. Espero que hayan aprendido algo hoy. Hasta la siguiente.